Ya me han presentado, yo trabajo en la Universidad Universitaria de la Princesa, soy abierto de servicios, soy profesor titular de la Autónoma, tengo algo de actividad a tiempo parcial también en el Hospital Universitario. Entonces, en nuestro hospital hay un instituto de investigación sanitaria, por tanto hay también investigación clínica. Entonces, el título es muy largo, el que os han puesto, son conflictos de interés, participación en ensayos, ayudas de investigación, etc. Y este va a ser el índice de mi presentación, el índice. No es un decálogo, son 10 puntos que voy a tratar de tocar ordenadamente. Y me he atrevido a poner al principio el mecanismo de acción de los anticuerpos específicos, puesto que en la charla lleva por nombre precisamente eso, anticuerpos específicos. ¿Qué son los anticuerpos específicos? El mecanismo de acción. Y luego ya continuamos con este orden. Y este orden que os pongo aquí es hablaros algo que voy a aprovechar, porque es un documento muy nuevo, de las cifras del cáncer de la sangre en España, para hablar de dónde está ubicado el mieloma, qué es el mieloma múltiple, cuán frecuente es, qué clínica tiene, qué tratamiento general tenemos, qué nuevos agentes tenemos en mieloma, pero el problema que tenemos son los mielomas que son refractarios o recidivantes. En séptimo lugar, hablaré de esa revolución, la revolución de la que hoy vamos a hablar, la inmunoterapia, el sistema inmune como herramienta terapéutica. En octavo lugar, ya entramos en lo más concreto que son los anticuerpos específicos, fármacos aprobados, posología, indicaciones, etcétera, etcétera. Luego los resultados clínicos, como pone en el título, con estos anticuerpos bien específicos que por ahora son resultados clínicos en mieloma recidiva o refractario, y lo más práctico de cara a vosotros, lo más práctico de cara a los pacientes, es el tema de los efectos adversos de prevención y tratamiento. Entonces, lo primero, y es solo una diapositiva, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos puentes inmunológicos? Aquí os los pongo yo, porque son puentes inmunológicos. ¿Por qué? Porque por un lado van a unirse a la célula del mieloma y por otro a ese socio que tenemos para defendernos del cáncer, que es el linfocito T. También tenemos ahí B y T. Pues tenemos los T, que son magníficos contra el cáncer. Pues eso que está con el circulito rojo son los anticuerpos bien específicos, esto, y une a linfocito T con la célula tumoral. Va a liberar una sustancia, enzimas, proteínas, para destruir a esta célula cancerígena, a la célula del mieloma. Entonces, esta terapia se llama también terapia de redireccionamiento del linfocito T. Redireccionamiento. No es que modifiquen estos linfocitos T, los capta y los dirige contra la célula del mieloma. En inglés hay quien dice que son linkers, huidores. Hay quien lo dice bites. ¿Por qué? Porque en inglés bites es bispecific T-cell engager. Y engager es captar, redireccionar. ¿De acuerdo? O sea, que no se os olvide que estamos ante algo que es un fármaco disponible en la farmacia. No hay que prepararlo. Son nuestros linfocitos T, son los que están en nuestro organismo. Y si te ponen este fármaco, hace que los linfocitos T vayan hacia la célula tumoral y induzcan su muerte. Entonces son terapias de redireccionamiento T. Vamos a al otro apartado, las cifras del cáncer de la sangre. Es una introducción un poco, pero quiero ponerlo en contexto, puesto que esto es una publicación que tenéis en nuestra página web de la Sociedad de Hematología, que os invito a leer, que es el 2024, las cifras del cáncer de la sangre, las cifras del cáncer hematológico. Son proyecciones de incidencia y estimaciones de supervivencia para el 2025. Todavía no estamos en el 2025. Pues la Sociedad Española, junto con Redecan, la Red Española de Registros de Cáncer, Redecan, ha hecho este trabajo, esta publicación importante. ¿Pero de qué partíamos? Con nuestros socios, con Redecan. Partimos que Redecan es un grupo que abarca 15 registros poblacionales de 10 comunidades autónomas. No está Madrid, no está Andalucía, esto hay que mejorarlo, pero coge mucha parte de España. Y ahí se veía que las estimaciones para este año que estamos, se veía nada más y nada menos que casi 29.000 casos nuevos de cáncer de la sangre, de cáncer hematológico. La mayoría son
de origen linfoide, linfomas, mielomas, etcétera, casi 20.000, veis aquí abajo, y neoplasias mieloides, leucemias agudas, un 30%. Con esta diferencia es eso. Eso es, o sea, casi 29.000 cánceres de la sangre, todas en su conjunto. Importante. ¿Qué ocurre? Que, dicho eso, cuando hablamos de pulmón, mama, próstata, colon, los cánceres más frecuentes que hay que prevenir, pues resulta que quizás por el envejecimiento de la población, quizás porque cada vez se diagnostican mejor y quizás porque se diagnostican más precoces, no solo mejor con buenas herramientas, resulta que el cáncer de la sangre, casi 29.000 casos, y estos son proyecciones e incidencia, después de mama, pulmón y próstata, es el cuarto cáncer más frecuente en el ser humano. ¿Por qué? Porque ahí metemos linfomas, metemos mielomas, metemos leucemias, agudas y crónicas, metemos algo que os sonará, mielodisplasia, que es fallo de la médula al cumplir años, metemos síndromes mieloproliferativos. Esa es una realidad que es lo que estamos, nuestra sociedad de hematólogos, poniendo en valor en la sociedad, saber, porque necesita muchos recursos y ya se han puesto muchos avances. Entonces, esta introducción me la perdonáis porque en estas cifras del cáncer sanguíneo resulta que sigue, hay un aumento de la incidencia por el envejecimiento, va a haber una proyección de 26.000 casos en el 25, pero noticias buenas es las expectativas de vida. La supervivencia a los 5 años de diagnóstico, las expectativas son del 83% menores de 40, 76 en 40 a 60 años, 63, 60, 74, o sea que, ya lo habréis oído en este congreso, el cáncer, la neoplasia no es una sentencia de muerte, es una enfermedad que hay que curar, controlar, planificar, pero sobre todo erradicar, ¿de acuerdo? Y eso se ve en los resultados que aquí no tenemos. Fijaros que cifras a 5 años. Y esto de Redecan en el 2019 al 2018. Ahora ha mejorado 6 años después. En el registro de tumores de Madrid, que os pongo ahí abajo, Retemar, la estimación de supervivencia a 5 años de mieloma era el 70%. Pero en este estudio de Redecan salió bastante mal fotografiado el mieloma. Ponía que a los 5 años solo viven el 48%. Puede que hubiera un infrarregistro. Esto hay que mejorarlo, y es una de las cosas que veremos con los anticuerpos bispecíficos. Vamos a ver qué es el mieloma, puesto que el título de la charla es Anticuerpos bispecíficos en mieloma múltiple. El mieloma es una enfermedad, la gente la tiene muy desconocida, pero es un cáncer de los linfocitos B, en su fase más avanzada, en la célula plasmática que produce los anticuerpos. Se ubica en la médula ósea, y una peculiaridad que tiene es que es muy heterogénea, es muy variable de unos pacientes a otros. Hay pacientes que tienen muy pocos síntomas, indolentes, y otros pacientes que son muy agresivos. Estas son las células, son células con forma, decimos nosotros, de huevo frito, con el núcleo excéntrico, y lo que aparece es una proteína en el suelo. Entonces, esta enfermedad tiene una particularidad, que es el 1% de todos los cánceres en humanos es mieloma múltiple. Y es el 12% de los cánceres hematológicos. Y en nuestra especialidad en hematología, del cáncer hematológico, lo primero, los linfomas. En lo segundo, el mieloma. O sea, es el segundo tumor más frecuente, el mieloma. Es una enfermedad rara porque esa definición está en discusión, es cuando hay menos de 6 casos por 100.000 habitantes. Y en Occidente hay entre 4 a 6 casos. Pero en la población afroamericana, en un contexto racial, hay el doble, de 10 a 12 por 100.000 habitantes. Yo no la consideraría una enfermedad rara. ¿Por qué? Dice que es 5 por 100.000 habitantes y hay 6 por 100.000 habitantes. En España se diagnostican unos 3.000 casos al año. O sea que rara no es. Ya estamos viendo. La mediana de diagnóstico, y esto sí que es una particularidad importante en el mieloma, es muy rara antes de los 50 años, menos del 15%, y la mediana en varones 69 años, 71 en mujeres. La mediana de diagnóstico. Es una enfermedad que lo diagnosticamos en mayores, Eso es importante. Entonces, la clínica, me voy a poner por si acaso luego, al hablar de los tratamientos, tiene alguna interferencia. Se infiltra la médula. Al infiltrarse la médula que está en el estuche óseo, puede haber lesiones óseas, aplastamientos, lesiones óseas, exclusión.
Al infiltrarse la médula ósea, que es donde se produce los glóbulos rojos, hay anemia, y lo más importante de la clínica es la afectación osteoarticular, huesos, calcemias. Aparece esta proteína monoclonal en forma de pico rojo, la verde es la lúmina, que todos tenemos, pero no debiera haber aquella, la allí roja, y entonces hay inmunosupresión. Bajan las inmunoglobulinas y hay tendencia a infecciones. Estos pacientes se pueden infiltrar órganos, sobre todo a nivel porque esta proteína se deposita en el riñón y en el riñón puede haber insuficiencia renal. Digamos que ese es el resumen de la clínica, y la clínica más frecuente en el mieloma: no hay ganglios, no hay bazo grande, no hay hígado grande, no es un cuadro como en el cáncer que hay los síntomas B. ¿Sabéis lo que son los síntomas B? Los síntomas constitucionales: astenia, anorexia y pérdida de peso. Cuando un paciente tiene un tumor, o tiene un cáncer de que hemos comentado, o sobre todo a lo que más se pregunta es: ¿tiene pérdida de apetito? ¿Tiene cansancio? ¿Tiene pérdida de peso en los últimos 6 meses? En el mieloma ocurre poco, ¿eh? Hay fatiga, hay palidez, pero es por la anemia. Insuficiencia renal 30-40%, pero lo que pongo aquí arriba: debut del mieloma, sospecha del mieloma. Yo aprovecho las charlas siempre para hacer un poquito de tendencia al diagnóstico precoz, sobre todo cuando damos las charlas de atención primaria. Ojo al lumbago, ojo a la ciática, ojo a los dolores óseos, que no son osteoarticulares reumáticos, sino que hay que buscar con resonancia, pensar que no haya lesión. Una pregunta, si me permites. Entonces, esto, cuando una persona debuta con una fractura, que sería una fractura patológica... Pedirte proteinograma, proteínas. Sí, entonces, claro, porque eso también puede ser una sintomatología compatible con una neoplasia, que es una metástasis, Eso o sea... La diferencia del mieloma es que hay lesiones extracabocadas, osteolíticas, negras, y en el cáncer óseo, las metástasis, sean endocrinas o sean de otro tipo, suelen ser osteocleróticas. Lo que vemos en la radiografía es blanco y en el mieloma es óseo. El mieloma lo que hace es que activa las células que se comen al hueso. Los osteoclastos los activa y hay lesiones, hay osteoporosis, osteopenia y lesiones líticas. De hecho, en el cráneo se ven lesiones en fila de moneda, enteraditas. Pero, en cualquier caso, por esa pérdida de la estatura de la vértebra, por esa pérdida de tanto huesos largos como huesos cortos, suele afectar a veces, suele afectar a la columna vertebral, cintura pelviana, huesos ilíacos, duelen los huesos. Y es un dolor gravitativo, un dolor que hay que tener cuidado. Y a los hematólogos nos llegan muchos pacientes del traumatólogo, del reumatólogo, porque ya no cede el dolor con un antiinflamatorio y le piden un proteinograma y vemos la proteína famosa. O le hacemos una médula y vemos las células hematológicas. Entonces, sospechar siempre en un paciente con dolor que no es óseo y no tiene un proceso reumático, no tiene artrosis, pues sospechar. La clínica más frecuente es dolor óseo. Luego puede haber complicaciones neurológicas, puesto que el mieloma puede aparecer dultomas, plasmocitomas que comprimen las raíces auriculares y dan neuralgias. Puede haber, pero una de las sospechas que preguntaba es lo que digo aquí: las fracturas óseas patológicas. Fracturas óseas patológicas es cuando sin darte un golpe, simplemente al apoyarte en la mesa o coger un bolso fuerte, con peso fuerte, se te rompe el húmero. O una patada de un balón, se te rompe el fémur, pues eso es porque tienes el hueso débil. O sea que, en principio, de una forma muy simplista, por tener una fractura patológica, Pedir proteinograma, buscar mieloma, buscar las apatías. Pero puede ser una suerte porque te puede diagnosticar ayudar a diagnosticar antes de que haya daño claro, reversible renal. Como tú decías, un mieloma muy indolente a nivel sintomatológico y que no te dé ninguna sospecha muy certera como para acudir a tu médico de referencia y ya esté muy avanzado. Claro. Es importante porque para que no haya complicaciones de compresión medular, insuficiencia renal o que se diagnostique pronto, siempre que se diagnostique pronto. En este caso no es la extensión de que haya metástasis, porque la palabra mieloma múltiple es porque afecta mucho, afecta a osteoporosis en general, osteoporosis en general. Hay unas formas de mieloma un poco especiales que son más bien plasmocitomas, que parecen bultomas a nivel óseo, ultraóseo,
pero el mioma múltiple en general afecta a la médula. Puede estar no en células plasmáticas patológicas o en la creencia ilíaca. Esa es la enfermedad. Es una enfermedad más bien difícil de entender y que los pacientes a veces llegan tarde. Llegan tarde porque les investigan porque hay insuficiencia renal, les investigan los internistas porque tienen hiperviscosidad, hipercalcemia, les investigan los traumatólogos porque no paran, porque tienen una fractura, los reumatólogos porque tienen lumbalgia, ciatalgia, que no cede. Y entonces siempre en los chequeos generales cada vez los diagnosticamos antes porque es importante pedir el proteinograma, el estudio de proteínas, y ver una paraproteína. Y solamente, claro, es sencillo, con un análisis de proteínas ya lo diagnosticamos. Y sería muy costoso, así como los pacientes con cáncer de próstata se hace... ¿Pedir proteinograma? No, lo estamos viendo cada vez más. Pues te digo porque quizás sería la forma más certera cuando un paciente va con lo que pasa es que, claro, con una lumbalgia persistente y tal, claro, el médico de atención primaria quizás pues que... Le permite pedir proteinograma. Y pidiese, porque entonces eso sí que es un diagnóstico ya teledirigido. Claro. Y aparte que en el mieloma no solo vemos la proteína que sube, el componente monoclonal, sino que bajan las normales. Hay hipogamma-globulinemia de las otras. Y vemos que hay anemia de 10 gramos, una anemia muy elevada. Y leucopenia también. Y entonces, leucopenia no hay tanto en el mieloma, ni trombopenia. Inhiben, las células del mieloma inhiben la eritropoyetina. Hay anemia, pero leucopenia y trombopenia no hay más. En general no hay adenopatías, no hay electromegalias. Eso la gente no lo sospeche. Es una enfermedad, entre comillas, variable y un poquito desconocida. ¿Bueno? Con un 15 o 20% de casos con poca clínica. Os lo traigo en inglés porque es tan clásico, que es tan gráfico que se ve bien como la historia natural hasta hace unos años, hace 2 o 3 décadas, una enfermedad que se consideraba siempre incurable, pero que ha mejorado con los nuevos tratamientos. Muchos pacientes ya se cronifican. La supervivencia libre por progresión 7 o 8 años y muchos tienen supervivencia global mayor de 10 años. Podemos hablar de cura, una cura operacional, porque digamos que la clona, la mutación, el sustrato genético seguiría estando. Pues yo creo que hay ya un 15, creemos, los hematólogos, ¿no? Que hay un 15 o un 20% de pacientes que se pueden curar perfectamente. Y otros muchos que se pueden cronificar, aunque tengan una pequeña paraproteína. Pues esta era la evolución natural. El paciente al final acababa muchas recaídas, cada vez con un pico un poco más difícil, de menos duración, y al final era refractario. Pero con los nuevos tratamientos lo que queremos es esa fase de meseta de plató sin paraproteína debajo, que sea prolongada y no tenga ningún tipo de problemas. ¿Cuál es el tratamiento general del mieloma? Que también es muy variable. También. Lo primero que hacemos es ver si el paciente necesita tratarse. Que sepáis que hay un 10 o 15% de pacientes que no necesitan tratarse porque son asintomáticos. El término este en inglés es monitoring, el tema quiescente y, ojo, vigilarles cada 3 meses y no tratar. Vigilarles cada 3 meses y no tratar, porque pueden todavía esperar 2 o 4 años sin tratar. ¿Y cómo realmente encaja un paciente que diagnosticas de mieloma? Porque le vas a prometer, le vas a disciplinar a que no va a tener biomarcadores de la obesidad. Vale. Porque de forma más especializada, los pacientes con mieloma asintomáticos, sin síntomas, pero que tienen la proteína, que tienen las células, le estudiamos unos criterios que se llaman SLIM. Acabo de venir SLIM. Porque los criterios para tratar son criterios CRAB, como cambio de exposición, CRAB. Calcio alto, la R de insuficiencia renal, la A de anemia, CRAB, y la B de hueso. Cuando hay CRAB, hay que tratar, hay clínica. Paciente con CRAB, lo tenía que haber puesto y dibujar el cangrejo. No se lo pongo. Pero, si hay biomarcadores, si son pacientes asintomáticos, pero tienen biomarcadores SLIM, y SLIM son muy fáciles. Los SLIM son la S de 60%. Cuando esas células feas son más del 60% en la médula, aunque usted sea asintomático, le vamos a tratar, mire, porque tiene 60% de células malas. La L es de las cadenas ligeras libres en suelo. No hay pizarra, pero la inmunoglobulina es una I a la derecha de la V de la I, ¿no? Tiene cadenas ligeras. Entonces,
Si esas cadenas ligeras están altas, malo, hay mucha proteína por el suelo. La LI de ligeras, la S de 60%. Y la M. La M es muy interesante. La M es de magnetic resonance, de resonancia magnética. O sea, los pacientes asintomáticos les pedimos cadenas ligeras, les hacemos una medula a ver qué tienen y les pedimos la resonancia magnética. Porque si hay alguna lesión, sin dolor y sin nada, de más de 5 milímetros, ya entra el criterio de mieloma activo. Entonces, no os quedéis con la idea de que solo tratamos los que tienen clínica. El cáncer, ya lo sabéis, no se trata solo cuando hay dolor, cuando hay clínica. Quien tiene un melanoma no tiene clínica, tiene una mancha. Quien tiene una PSA altísima y no tiene síntomas, hay que tratarlo. Pues el mieloma igual. Los que tienen datos de mieloma sin síntomas, si tienen criterios SLIM, se consideran criterios biológicos de malignidad. Pacientes asintomáticos. Pero si no tienen criterios SLIM, podemos esperar 2, 3 y 4 años. ¿Y por qué los SLIM sí? Los de biomarcadores de malignidad, aunque sea, porque ya sabemos, lógicamente, con tantos casos en el mundo, que antes de 2 años van a entenderse al mieloma, y es peor que debuten luego con una fractura, con un fallo renal, etc. Entonces, no voy a entrar en una clase de la universidad ni para especialistas futuros ni para médicos futuros, pero sí decir que la forma de tratar el mieloma es ver qué edad tiene el paciente. Que tiene menos de 70 años, ya lo hacemos tratar. A 60 años ponemos una cuadrupleta con este anticuerpo, anti-CD38, bortezomib, lenalidomida, dexametasona. Una cuadrupleta, combinación de 4 fármacos. Cuadrupleta, inducción. Recogemos sus células, cuando ya con esa cuadrupleta hemos limpiado la proteína, el paciente se encuentra muy bien, eso se pone una vez al mes, 4 meses, recogemos sus células progenitoras, que se recogen en una máquina de ACS, le ponemos una quimioterapia un poco fuerte, es la única vez que empezamos, en el único momento en que empleamos algo de quimioterapia, de rescate para eliminar lo que haya residual, y le ponemos sus propias células. Eso se llama trasplante autólogo. En la gente menor de 70 años hay que buscar la remisión completa. ¿De acuerdo? Con enfermedad mínima residual, os lo pongo en inglés negativo. En los pacientes menores de 70 años hay que ir a curar. No quiere decir que en los mayores no, pero en los mayores no se hace autotrasplante. Pasamos a eso, a los mayores de 65 a 70. No se consideran candidatos a autotrasplante porque ese ingreso de 30 días y ese procedimiento de la quimioterapia tan alta, pues tiene un 10%, 20% de morbilidad seria. Y en ese caso, en vez de cuadrupleta, ponemos tripleta. No ponemos el bortezomib, por ejemplo, y ponemos solo el DARA-RD. Daratumumab, un anticuerpo, el mieloma tiene un anticuerpo ya, el anti-CD38, lenalidomida, que es la R de Revlimid, y dexametasona. ¿Qué objetivos en estos? También logramos curación, también logramos enfermedad mínima residual negativa, pero nos conformamos con que tenga un control prolongado de la enfermedad, que se cronifique. Podéis pensar que en un paciente que ofrezcamos 20, 25 años de vida y tiene 78, 85, pues estamos ofreciéndole que sea la vida la misma que los pacientes de su misma edad, coetáneos. Y en pacientes de más de 85, pacientes frágiles, pacientes con muchas comorbilidades. El objetivo es una terapia conservadora, antimieloma, de soporte, pero también hay que tratar de evitar. O sea, tratar de eso sería un poco la estrategia en el mieloma, que hay que estratificar a cada grupo. Pero el objetivo es eliminar todas las células tumorales, conseguir la enfermedad mínima residual negativa. El grupo español de mieloma, el GEI, nos dice siempre que somos pioneros, España es pionera en poner en valor la enfermedad mínima residual negativa. Los pacientes que más años viven, los que se pueden considerar curados y se pueden olvidar del mieloma, son los que le dicen, por citometría de flujo, por biología molecular, que en su médula no hay mieloma. Eso es importantísimo, que sea MRD negativa. Es como los dermatólogos cuando no hacen la cirugía de Mohs en el borde, no hay nada. O cuando el neurólogo en la próstata dice la PSA es 0, 0, 0, 0. O sea, siempre ir a lo más profundo. Ese es el objetivo. Una pregunta, ¿qué porcentaje de pacientes a los que se les hace autotrasplante, que son los jóvenes, alcanzan la... Pues 70-80%. Sí, porque como ha mejorado mucho la etapa precoz,
adecuado uso, lo que luego conseguimos con la cuadrupleta, con los 4 primeros ciclos, 40-50, que luego subimos con el autotrasplante. O sea que es muy importante. Entonces, es un marcador subrogado, indirecto, que decimos. Fijaros si es importante que la FDA, la Agencia Americana de Medicamentos, muchos de los fármacos que luego comentaremos, no espera a ver cuántos años han pasado y el paciente sobrevive sin recaer. Se están aprobando fármacos en mieloma por haber conseguido la enfermedad mínima residual negativa. Eso hace que se acelere la aprobación de fármacos. Si las agencias reguladoras consideran que los protocolos en ensayo de la enfermedad mínima residual negativa es un objetivo válido, porque antes era, cuando pasen 5 años le diremos si aprobamos su fármaco, cuando pasen 10 años, cuando veamos que el paciente tiene más. No. Si ha conseguido respuesta profunda, enfermedad negativa, le aprobamos su fármaco. Ya lo están consiguiendo, sí. ¿Y un paciente que tiene MRD negativa? Pues es buen pronóstico, muy buen pronóstico. Pero me imagino puede recaer también. Pero menos, muchas más probabilidades. Gracias. Entonces, lo he mencionado antes, pero los fármacos de los que disponemos, fijaros que hay citostáticos, sigue existiendo la quimioterapia. El Benfalan, altas dosis, un agente activante de Benfalan, altas dosis, para el autotrasplante. Los esteroides son muy importantes, la desaltasona, pero tenéis que fijaros en los de arriba, que son los que participan en esas cuadrupletas o tripletas. Eso se descubrió desde hace aproximadamente unos 20 años, en el sentido de que ya no hay quimioterapia. Estamos en la era sin quimioterapia. Esto es el libro de pregrado, que me tocó a mí participar, cómo estratificamos a los pacientes en candidatos o no candidatos. Candidatos, vamos a una cuadrupleta, 3 o 4 fármacos, autotrasplante con Benfalan y mantenimiento luego con lenalidomida. Un tratamiento continuado con un inmunomodulador para que vuelva a recaer. Y en los mayores, ponemos esas tripletas o cuadrupletas, pero lo importante que quería yo hablar es de los pacientes en recaída refractaria, que es lo que vamos a entrar ahora. Porque hay una fracción de pacientes importante que si las recaídas son precoces, podemos cambiar la cuadrupleta por otras segundas generaciones de fármacos, pero si las recaídas son tercera recaída, cuarta recaída, mal asunto, y hay los picos, ahí ya es donde entran los nuevos fármacos, ensayos clínicos, pero sobre todo la inmunoterapia, de lo que vamos a hablar en el título, que son los anticuerpos específicos que apenas llevan 2 años, y las terapias CAR, ¿de acuerdo? Eso es importante. Esos son... Entonces, os he dicho el autotrasplante, a mí me gusta que sepáis esta cifra, que en España esta de la OMT, la memoria del 24 no está, lógicamente no ha acabado el año, pero en el año 23 la Organización Nacional de Trasplante cuenta cuántos trasplantes se hacen en hematología. El mieloma es la principal indicación. El año pasado se hicieron 1.254 autotrasplantes de mieloma. ¿Veis aquí la evolución? Desde el 2005, cómo sigue aumentando la indicación del mieloma, y otras están paradas, porque hay otros fármacos. Recuerdo, linfoma, leucemia están paradas, pero el mieloma sigue siendo la principal indicación de trasplante. Aquí tenéis los linfomas, la enfermedad de Hodgkin, la leucemia linfática crónica que apenas se hace, aquí abajo de todo en la raya. ¿Cuántos se hicieron? Creo que lo tengo. 2.235 autotrasplantes en España, 2.235. Importante que sepáis que por primera vez se superaron los 600 trasplantes alogénicos no emparentados, pero eso en otras enfermedades, gracias a la generosidad de no emparentados, de donantes altruistas. También 3.600 en total de trasplantes, casi 2.000 alogénicos. Yo aquí os he traído los autólogos, puesto que el mieloma es la principal. O sea que aún necesitamos de la quimioterapia en los pacientes menores de 70 años, porque podemos ver falangatarlos y trasplantes. Y muchos se curan, entre comillas, o viven sin enfermedad mucho tiempo, se cronifican. Todo esto, ¿por qué se ha conseguido? Esas curvas que os ponía, se ha conseguido por esto, por la investigación, por la ayuda de los gobiernos, porque son fármacos muy caros, y porque en el siglo XXI, y llevamos 24 años en el siglo XXI, se han aprobado 17 nuevos fármacos para el mieloma. Fijaros, yo pondría el tope en los finales de los 90, en el año 2000, la era de la quimioterapia. Se ponía solo quimioterapia. Antes, Benfalan, Vincristina, los sorubicina, la vera, Quiosolará.
sigue habiendo la era del autotrasplante, empezó, no ha acabado como os digo, pero lo que empezó es la era de los nuevos fármacos, fármacos basados en otros mecanismos, los inhibidores de proteasomas, las inmunomoduladores, la talidomida, el anticuerpo monoclonal, que fue una revolución en el 2013, y luego estamos en la era del talquetamab, el ranatamab, el teclistamab, los bispecíficos de los que hablaremos, de la era de la inmunoterapia, en la era de la terapia CAR, IDC y Ciltacel, por eso lo tomo aquí. Era de la quimioterapia, era de los nuevos agentes, era de la inmunoterapia CAR y bispecíficos. Aquí lo tenéis, como ha ido mejorando, en el sentido de el descubrimiento de los fármacos, como ya los fármacos teníamos las terapias CAR y un tipo de polio específico a partir de los años 90. Y los otros son otros tratamientos. Una pregunta. Sí. Lo voy a reprimir. Es fantástico ver la eclosión de fármacos y de procedimientos nuevos que han mejorado la salud de los pacientes, ¿no? Entonces, lo que ayer se habló mucho es el acceso a los fármacos y demás. Pues espero. Sí. Espero. A ver, si la FDA y la americana, la EMA, europea, agencia, han aprobado 27 agentes nuevos en mieloma en los últimos 20 años, casi todos están en España, pero no todos. ¿Qué tenemos que hacer los especialistas? Demostrar a las autoridades de que son eficaces. ¿Cómo se demuestra? Fijaros en esta curva. Castilla y León, Salamanca, que es de Salamanca, ¿verdad? Yo hice la especialidad de Salamanca, de la especialidad de allí, entonces, fijaros entre el año 80 y 20, son 40 años, ¿no? Son 1.100 pacientes con mieloma. Vamos a ver cómo vivían, cuál era la mediana de supervivencia en la línea azul. La línea azul del 80 al 90, la década de los 80. Vamos a ver la línea roja, no granate o naranja, del 90 al 2000, otros 10 años. 37 meses. La primera anterior, 22 meses. Del 2001 al 2010, que se empezó a hacer mucho trasplante, 61 meses. Estamos hablando de la mediana de supervivencia, mediana en esta enfermedad. Fijaros que estamos en 10 años, en la línea ya rojo oscuro, en el granate, que son de 2011 a 2020, en esos 10 años, en esa década. O sea, ¿cuál fue lo que hizo que la mediana de supervivencia en el mieloma en menores a 70 años fuera 12 años? Y en los mayores de 70 años, que no se hace un trasplante, fueron 8 años. La mediana de supervivencia quiere decir que hay muchos que viven más, otros menos. ¿Cuál fue la variable que ocurrió? Pues lo que ocurrió fue el empleo de al menos 2 nuevos agentes innovadores, de los que hemos hablado, de esos que quieren tardar tanto. Entonces, si estos no son resultados en salud, que venga Dios y lo verá. Esto lo ponemos nosotros como argumento a las autoridades para que aprueben los CAR, que aprueben los específicos, que aprueben por lo que lucha Begoña Barragán y su grupo de CEPAR, y desarrollaron los médicos. Yo presido la formación lo llega la información, porque luchamos con argumentos. Y los únicos argumentos que tenemos son resultados en salud, porque ¿qué vale la vida? Fijaros, la supervivencia, 103 meses. O sea, que tienen que ser aprobados. ¿Tienen que ser aprobados? No tiene que haber otra. Y no puede haber el retraso de 500 días como hay en fármacos oncológicos. Que sigue habiendo un retraso de 500 días. Los acaban aprobando. Pero Europa nos va a sacar, nos va a tirar de la oreja. Eso no puede ser. Bueno, eso sí que es cierto. Afortunadamente este año ha sido importantísimo, en 2024, porque el 1 de mayo se aprobaron fármacos que llevaban más de 300 días, más de 400 días sin aprobarse, que son los biespecíficos, son los CAR. No había ningún CAR en España para mieloma, no había ningún biespecífico para mieloma, no había ningún fármaco de la revolución. Porque eso que os he contado, que son buenas noticias, esas curvas, esos 111 meses, esos 10 años de supervivencia, ocurre que hay pacientes que son triples refractarios. Y ese es el problema, punto 6. Y hay estudios internacionales, aquí tenéis uno en Estados Unidos, 14 hospitales, 9 hospitales en Europa, casi 500 pacientes que estudian que cuando el paciente es triple refractario o pentarefractario,
a estos fármacos que tenemos en el mieloma que ha supuesto tanto, el daratumumab, la lenalidomida, el bortezomib, cuando son triples refractarios o incluso a otras generaciones de esos mismos mecanismos, triples refractarios, pentarefractarios, que esta es la definición, la supervivencia es de 5 meses. Fijaros qué curvas, son lamentables, ¿no? Son unas curvas lamentables. La mediana de supervivencia es de 3 meses. ¿Y cuánto responden? Un 20%. Esos son 2 estudios que tienen un nombre muy curioso, el mamut, ahí se ha borrado el estudio, es Locomotion, pero son 2 estudios en los que presentó la doctora Mateos y lo ha actualizado ahora también, que nos sirve como argumento. Si eres triple refractario, pentarefractario, hay que buscar algo nuevo. Ahí lo pongo, se necesitan nuevas estrategias basadas en inmunoterapia. El tener refractario es exactamente... Que progresa. Y que ya lo retoma. Que recae. Recaída o refractario. Recaída o refractario. ¿De acuerdo? Porque si lo probamos otra vez, a veces lo volvemos a probar y no. es recaída o refractario. Ahí es cuando surge, porque hay una necesidad, cuando se ven esos estudios en vida real, de la inmunoterapia. La inmunoterapia puede ser de vacunas, puede ser de inhibidores de checkpoints, de puntos de control del cáncer por el sistema inmune, puede ser de las terapias CAR, puede ser de los anticuerpos específicos, y ya teníamos antes algo de inmunoterapia, entre comillas, que son los anticuerpos monoclonales CD38, eso ya estaba. Pero lo que pongo en azul, que son los agentes específicos, que también se llaman BITES, ¿no? BITE, abajo, y las terapias CAR nos vamos a centrar en los puntos azules, en los anticuerpos biespecíficos, que son más sencillos, los CAR, el doctor Canales lo va a contar esta tarde, yo os invito a que lo veáis porque es una revolución, y os traigo en esto lo que hay disponible, comercializado, en Europa, comercializado. De CAR está el IBC y el Ciltacel. Tienen nombre, Abecma y Carviti. En España se ha aprobado el Abecma. Se puede decir claramente que es la compañía BMS, el Carviti no se ha aprobado, tiene mejores resultados, pero aún no se ha aprobado, esperemos que sea este año, que no son años. Eso es terapia CAR. ¿Qué hace el CAR? El CAR lo que hace es un linfocito, los linfocitos se recogen del paciente, como contaba bien el doctor Canales, y se modifican por ingeniería genética, fuera del organismo, en una compañía farmacéutica, contra un antígeno tumoral quimérico, un receptor. Entonces le metemos un lentivirus y por bioingeniería genética le decimos, vete contra la célula de mieloma de tu paciente, porque esos linfocitos son de ese paciente. Le ponen un receptor al linfocito para que vaya. Se tarda 20 o 30 días en producir, más de un 30, es carísimo, eso vale 500.000 euros, 400.000, pero es, ahí lo pongo, una revolución en cáncer, una revolución terapéutica, la terapia CAR, receptor antigénico quimérico, las siglas de CAR-T, o otra terapia revolucionaria, lo que estamos hablando hoy en el título, que son los anticuerpos específicos. Fijaros que os lo he puesto para que se os quede bien. Inmunoterapia con linfocitos T. Modificados, los sacas y los modificas, CAR. Redirigidos, biespecíficos. Redirigidos porque tú pones un anticuerpo. Es un cambio radical en los dos tipos de mieloma, múltiple, triple refractario. ¿Cuáles son los biespecíficos? Tenemos una serie de dianas, luego lo repetiremos, la leucemia, el antígeno de maduración, GPRC5D, el FRH5, no hace falta esto, pero que sepáis que hay diferentes dianas, y ahí está el ayudante, el socio que hace que venga el linfocito T contra esa célula fea que tiene ese color morado, que es la del mieloma, para liberar citoquinas y cargarse. Y entonces, eso que decía yo de que la gente vivía 3 meses en los triples refractarios ha cambiado. Fijaros qué curva de supervivencia, fijaros qué tasa de respuesta, 81%, 98%, con los biespecíficos 63%, 73%, respuestas completas 39% y 43% con el teclistamab y el relatamab. Medianas de supervivencia largas, más de un año, eran 3 meses. Fijaros qué medianas con los CAR, con el Ciltacel, que estamos esperando que nos llegue 34 meses,
no alcanzada la supervivencia global. Aquí tampoco alcanzada la supervivencia global. O sea, importante. Entonces, bueno. Eso es la revolución, que lo que había. Una media de 3 meses. A esos pacientes y con esto, muchos meses, muchas cosas. Algo que no veíamos antes. El CAR que has comentado que lleva a Johnson, ¿cómo se llama exactamente? Que Ciltacel. O sea, el principio activo es Ciltacel, el otro es Idecel, el de BMS. Se ha probado primero el de BMS por a ver, pero la pensión se utiliza en pacientes triple refractarios. Tienen que haber recibido más de 3 líneas. Aquí no lo de más de 3 líneas terapéuticas. Sí, entonces, dado que hay 3 líneas y que cada vez tiene más a cronificarse la enfermedad, esta terapia, los CAR-T, los bispecíficos, irán adelantando hacia arriba, o sea, hacia adelante, que no sea... Eso lo veremos, si fuera necesario. Porque es la... Pero entonces, si hay tantos pacientes que también, claro. Lo primero, pues los demás, es decir, pues lo guardamos para rescate, porque es una fracción de pacientes. O sea, los recursos son limitados y hay que tener en cuenta también que si con una tripleta, el DALA-RD, el DALA-URD, una cuadrupleta, otro trasplante, los pacientes tienes un 80% de pacientes controlados y bien, mucha curabilidad. No es necesario sacar la artillería, ¿no? No es necesario. Entonces, ¿qué se está haciendo? Sí, es muy buena pregunta, porque tratar de seleccionar los pacientes que van a ir mal, los de alto riesgo, que tienen mutaciones genéticas, citogenética de riesgo adverso, que debutan con mucha agresividad, para en esos adelantarse y en esos poner toques específicos. Y pasadas estas 3 líneas que has comentado, ¿todos los pacientes tienen derecho a someterse al CAR o depende del médico? Todo. De tenía que haber accesibilidad universal. De hecho, los protocolos han variado, ¿no? Porque antes era la serie ósea y ahora es el PECTAR. Sí, en cuanto a diagnóstico, eso sí que ha cambiado. La serie ósea no tiene sensibilidad, no detecta muchas lesiones y respecta. Ya no se hace el malo. O el TAC de baja densidad. Cuando hay afectación del sistema nervioso, resonancia magnética también es buena. Resonancia magnética nuclear. Resonancia, o sea, que sí. Pero el PET-TAC es lo ideal. El PET-TAC te dice la captación metabólica que hay. Te ve masa, te ve afectación ósea, te dice un PET-TAC normal es un PET-TAC. Es muy chivato. Es muy chivato el PET-TAC. Y sobre todo para control de la respuesta al tratamiento en los que debutaron por lesiones óseas. El PET-TAC normal. Eso es lo que cambia, es la actividad metabólica. Vamos a ver los anticuerpos. Vuelvo a repetiros que es una sinapsis, es un puente, es un redireccionador, es un anticuerpo que está en la farmacia, en la estantería. Es la ventaja del CAR. Ya lo contamos esto también. De CAR versus específico. ¿Qué ponemos antes? De específico, CAR. Ventajas de la específico. Yo lo digo. En mi charla de específico. Es un medicamento que está en la estantería. Lo podemos poner rápido. El paciente está progresando, el paciente está mal, el paciente ha decaído. Y un CAR hasta que te lo aprueban, hasta que esto vale 5, vale 8, 10.000 euros. Lo otro vale 4. Bueno, ventaja del bioespecífico. Pero el bioespecífico le tienes que poner continuado de por vida, por ahora. Tienes todos los meses bioespecífico, específico. Y suma dinero, sumar ese dinero. Ventajas del CAR. En inglés one shot, un solo tiro. El paciente después no recibe ningún tratamiento. Me curé, ya solo voy a revisión. ¿Mantenimiento? Con el CAR no. Con el CAR después del CAR no hay mantenimiento. Fin de la película. Fin de la película. CAR, esa es la ventaja del CAR. One shot, un tiro. Que transfiere un tiro. Sí, bueno, que está muy bien definido. En efectos secundarios Son parecidos, pero son peores los de los CAR. Sobre todo en las etapas que son fuertes. El CAR es como una especie de trasplante. Hay que hacer una fase, hay que hacer una terapia de puente, hay que prepararlo y poner los linfocitos que alteran todo eso. Pero con el hematólogo sí que se sería, ¿no? O sea, revisión. Sí, siempre revisiones, porque hay citopenias, hipogamma. Entonces, esto es tanto las dianas, el CMA, C5D, CRH. Entonces, anticuerpos específicos. ¿Dónde están aprobados por Europa y por tanto en España? ¿Dónde están aprobados? Pacientes con mieloma refractarios que han recibido 3 tratamientos previos, 3 líneas, y que han presentado progresión al último. Tienen que ser
3 líneas de tratamiento previo, no me perdáis, y que tienen que haber recibido el inhibidor de proteasoma, inmunomodulador y anti-CD38. Luego, en el dibujo lo que se ve son los CAR, que son esos anticuerpos que veis aquí, ¿no? Y unos van contra el FCA-H5, otros van con el que más hay es el antígeno de maduración de la célula B, el FCA. ¿De acuerdo? Pues, esto por dar un poco lo. Entonces, la célula plasmática de mieloma, los anticuerpos, se unen a un antígeno y permiten que el sistema inmunitario ataque las células cancerosas. Los que tenemos BCMA son teclistamab, elrantamab y liposeltamab. De G5D, talquetamab. Fijaros cuándo se han aprobado, pero si estamos en noviembre, o sea, tenemos estos fármacos hace nada, aprobados por la Agencia Europea desde octubre del 22. El talque en agosto del 23, el RANA en octubre del 2023. El limbo, el de Regeneron está pendiente, pero se lo aprobó antes de pronto. Pero en España, lo tenemos solo desde el 1 de mayo de este año. El teclistamab y el talquetamab desde el 1 de mayo de este año. Estamos de enhorabuena. Y ahora en diciembre vamos a tener el de otra diana, no BCMA, el talquetamab. Teclis es de Johnson & Johnson, talque de Johnson & Johnson, el RANA es de Pfizer, Limbo es de Regeneron, pero es lo que tenemos. Viene también Roche, otra forma, otra diana, que es cebostamab, es bien específico, FCRH5, y lo de la diana es importante de cara a efectos adversos. Aquí lo tenéis, está comercializado estos 3. Ahora en diciembre van a probar ya el talquetamab por fin, porque es muy importante, porque hay pacientes que si ya les pusimos un BCMA, hay que probar con otro, si progresaba, porque puede haber progresiones. Nombre comercial, falta una CETEC, Bailitec, el Rescue tiene un nombre rarísimo, y el Talve y el Taquetamab, que va a ser aprobado inminente por todas las noticias que tenemos. Vamos a ir a cómo se ponen estos fármacos. Sabéis que en fármacos orales, en mieloma, fármacos subcutáneos, fármacos endovenosos, ¿cómo se pone lo que es específico? En general subcutáneos, esos 3 los he dicho subcutáneos, aunque también viene uno alto en endovenoso, ¿no? La dosis es fija, pues según peso. Y ya os adelanto un efecto adverso, la liberación de citokina. Por eso hay que ir escalando la dosis. Primero una pequeña dosis, luego una dosis mediana y luego la dosis definitiva. Siempre hay que poner premedicación, y ahí os lo pongo, antihistamínicos, corticoides y antipiréticos. Paracetamol, corticoides, antihistamínicos. Es obligatorio, 1 o 3 horas antes. Siempre la dosis de escalada se pone en el hospital. No se puede poner en el hospital de día ni en casa, aunque sea subcutáneo. Anticuerpos específicos se puede espaciar tratamiento cuando haya respuesta más adelante. Aunque son dosis semanales, se puede espaciar luego cada 2 semanas o incluso cada mes. Y la duración, y esto es lo que os comentaba, es un fármaco que estamos hablando de pacientes recaída o refractario, pacientes CRR, es hasta recaer, hasta progresión o intolerancia. Aunque bien es verdad que, como comentaban, hay ensayos ya de tolerancia, no solo de etapas más precoces, sino de terapia limitada, de discontinuación, de suspenderlo. El teclistamab subcutáneo, primer día, 0,06 miligramos kilo. Día 4, 0,3 miligramos kilo. Y el día 7, ya esa va a ser la dosis, 1,5. Se pone semanal durante 6 meses y a partir de los 6 meses, cada 15 días. Va el paciente al hospital de día subcutáneo cada 15 días. Y ahí os he dicho ya algo, el paciente va al hospital de día. Pero los primeros, hospitalización, las 2 primeras dosis, atención, vigilando al paciente porque puede darnos algún susto. Día 1 y 4, dosis de escalada. El ranatamab igual, día 1 y 4, dosis de escalada. Ahí es dosis fija, no es por kilo. Se pone primero 12 miligramos, luego 32 y a partir de la semana, en el día 7 ya, semanal, 76, 76, 76. Da igual lo que pese el paciente. ¿Sería posible? Hospitalización, el paciente ingresa 4 días. Sí, A veces le mandamos al día siguiente y vuelve el día 4. Pero 48 horas vigilando, ya os cuento por qué. Lógico. Una pregunta, cuando han transcurrido más de 6 meses, el paciente ya claramente hace, o sea, se pasa a 2 semanas. ¿Se puede llegar a que el paciente se lo haga en su casa? ¿Se inyecte subcutáneamente? El específico no se permite. Monoclonal sí, el anti-C38 sí. Es que pero los específicos no están permitidos en casa por ahora.
A lo mejor en un futuro sí. Y esto se puede, o sea, los biespecíficos funcionan en todas las comunidades o todos los hospitales. Debieran. No funciona. No funciona en los hospitales. No Porque yo vengo de un sitio pequeñito. No funcionan en los hospitales. Madrid ya se ha pronunciado. Pero si no estuviera temando. Las dos primeras dosis, la dosis de escalada, la primera semana de un biespecífico, tiene que ser un hospital que tenga experiencia en CAR, en trasplante en específico, por los dos efectos adversos más frecuentes que hay que tratar de forma especial. Entonces, el tanquetamab son dosis de escalada un poco mayores, 1, 3 y 5. En vez de 2 días, 1 y 4, 1, 3 y 5, y luego ya empieza semanal. Y el linvoseltamab, que es el que viene, son dosis más sencillas, día 1 y 8. 5 miligramos, 25 miligramos. Luego, 1 por semana, luego cada 2 semanas, y es más. En ese, en el de Regeneron, se puede poner luego una vez al mes. Es muy valiente. Cada vez, pero son muy, cada 4 semanas, en el ensayo que hicieron, del corte, son muy valientes los de Regeneron, porque están tratando de poner este fármaco en esos mielomas asintomáticos de SLIM, pues claro, como no es quimioterapia, no es nada, y es muy eficaz, pero eso es otro ensayo en el que nos están proponiendo participar, vamos a ver si vamos a por él. Pero bueno, son los 4 agentes que hay, y vamos a ver los resultados clínicos, que esto ya es un poco especializado, pero fijaros que hablamos que estos pacientes no tenían respuesta, apenas, y fijaros qué respuestas, Es unas respuestas globales tremendas, ¿no? Que son más del 65% de respuestas, son pacientes con muchas líneas de tratamiento, con respuestas completas, ellos tenéis más de respuestas completas, un 48%. Este es el ensayo que hizo que se aprobara el teclistamab. Fijaros, ya llevan casi 3 años de seguimiento de estos pacientes y la respuesta es del 63%, remisión completa 46%. Pero lo más importante, hablamos de la enfermedad mínima residual, con los anticuerpos específicos, con el teclistamab. En los que tenían enfermedad mínima residual evaluable, el 85% eran enfermedad mínima residual negativa, no había mieloma por ningún lado, 87% no había mieloma por ningún lado. Aproximadamente la mitad de los pacientes, remisión completa. Y las curvas de supervivencia son tremendas. Aquí vemos las curvas de supervivencia que incluso no se ha alcanzado en los de remisión completa. NA quiere decir no ha alcanzado, la mediana 2 años. Y a los 30 meses el 45% mantiene la respuesta, a los 3 años mantienen la respuesta. Es decir, que son resultados muy buenos. En vida real, eso era un ensayo clínico, en vida real pasa lo mismo. En supervivencia libre de progresión, 1 año, tasa de respuestas globales casi al 70%, tasa de respuestas globales, es decir, importantísimo. El ranatamab, el otro fármaco, el ensayo se llama Magnetix, el otro era Balleste. Veis aquí las respuestas también por encima del 60%, las completas mayores del 35%. Aquí a la izquierda los que os pongo son cómo son todos triples refractarios, 100% triples puestos, 96 triples refractarios, 42 pentarrefractarios, 25. O sea que eso es una población malísima, la de los ensayos, con una supervivencia libre de progresión de 24 meses, muy buena, y la duración de respuesta en el 87% a los 24 meses, como se ve aquí en esta curva de supervivencia. Son las curvas de Kaplan-Meier que nosotros siempre utilizamos para ver el efecto de un tratamiento. Fijaros el tanquetamab, el otro fármaco con otro tipo de diana. ¿Qué respuestas más buenas con la dosis de 0,4 ya tiene aquí 74% de respuestas completas, un 31%, con la mediana de línea. Y son pacientes que han recibido CAR previo, un 71 CAR. O sea, el biespecífico puede reemplazar pacientes con CAR. Pero claro, el CAR, si era anti-BCMA, hay que poner tanquetamab, que es anti-CRH. O sea, otra. Pues vamos con las dianas, para no. La duración, muy buena con el tanquetamab. Aquí lo pongo con 0,8 miligramos por kilo, 17 meses de duración de la respuesta en estos pacientes. Y en los que tienen revisión completa, fijaros qué curvas de supervivencia. Incluso en los que tenían terapia previa con CAR, había 12 meses de supervivencia. Lo que había muy mal resultados en los que habían recibido ya el específico previo. Cuidado con eso, porque seguimos necesitando descubrir nuevas cosas en el mieloma. Según sus grupos de riesgo, el limbo también tiene muy buenos resultados, con una tasa de respuesta del 49% completas, cuando se pone la dosis que se está preconizando de 200 miligramos y una curva de supervivencia muy buena. El linvoseltamab de Regeneron.
Todavía es un fármaco que tiene menos seguimiento, 14 meses, pero es un fármaco que se va a probar. No voy a entrar en las comparaciones porque son odiosas con lo que teníamos antes. Esto de la izquierda es lo que tenemos ahora, que son muy específicos, y eso es lo que había antes con otros intentos de rescate. Me comparáis a la izquierda y a la derecha. Vamos a ver los efectos adversos que preguntabas. Permíteme una pregunta. Ha habido en una pie de diapositiva que se decía que eran pacientes que no habían recibido, o sea, que no habían recibido otro bioespecífico previamente. Alternancia. La secuencia. ¿O no se pueden utilizar un bioespecífico después de otro? Sí, se puede si la diana es diferente. Vale. Si uno recae con uno, se puede poner, pero con otra diana. Y una pregunta, con el abanico que vais a tener de bioespecíficos en breve, a la hora de decidir cuál vas a utilizar. Primero disponibilidad en el centro. Tú imagínate que tienes todo. Yo cargo. Y si tienes que elegir un bioespecífico, Y si tengo que elegir lo específico, en virtud de que pues fíjate, empezaría empezaría con el talquetamab. ¿Por qué? Porque me permite tener luego el CAR. Porque el tanque tiene otra diana, no es BCMA, y me permite poner el CAR. Porque los CAR que tenemos en mieloma, las terapias CAR en mieloma son anti-BCMA solo. Tanto en la ESMA como en Calvin. Entonces, si pones el PCR25, el talquetamab que va a venir, que los resultados son muy buenos, te permite luego rescatar con CAR. Si no te da tiempo y hay que poner algo, talquetamab. O sea, que tú tienes tu estrategia. Más o menos todo. Las estrategias también dependen de la trayectoria del paciente. Completamente la Y trayectoria. cómo haya... Que necesite pronto el tratamiento. No solo eso, sino el tratamiento que haya llevado. Hay que individualizar. Hay que individualizar. Es que no es lo mismo empezar ahora a tener mieloma que haber empezado hace 12 años. Completamente de acuerdo. Entonces, había unas líneas de tratamiento. Yo he llegado a estas ahora, los específicos, pero mi trayectoria... Hay gente que está llegando antes. Mi trayectoria es esta, y entonces lo que hay aquí, si no he pasado por esto, tampoco se me aplica. ¿Qué reserva medular tiene? ¿Qué estado de comorbilidades? Aparte de todo esto. Todo eso, sí. O sea, efectos adversos. Los efectos adversos, lo primero es decir, no tiene nada que ver con la quimioterapia. No tiene nada que ver. Pero hay que tener, como en una obra, hay que tener cuidado, que son medicamentos que hay que saber manejarlo. Entonces, los dos grandes cuadros, lo tenéis aquí en amarillo. Síndrome de liberación de citoquinas. Es una actividad inflamatoria de todo el organismo indeseada. Síndrome de liberación de citocinas. La citocina, por una activación endotelial, como pone aquí el dibujo, se activa y hay un síndrome de liberación de citoquinas. Ojo que este síndrome de liberación se parece a lo que tenían algunos pacientes con COVID. Se desregulaban las citocinas y tenían un cuadro inflamatorio general. Tanto las terapias CAR como los bioespecíficos, estos son los culpables aquí, de que también haya un síndrome de neurotoxicidad. ICANS son las siglas de neurotoxicidad inducida por inmunoterapia, por terapia celular, ICANS, pero es neurotoxicidad. Atraviesan la BBB, que es la barrera brain del cerebro, y hay activación del sistema nervioso. Entonces, estos dos cuadros son los que nos vamos a centrar. Síndrome de liberación de citocinas. Hay que estar atento. Fiebre, hipotensión, alteración del ritmo hepático, taquicardia, cefalea. Bueno, cuando se pone la dosis de escalada, hay que estar atento a esto. Atento con el específico, con los casos, pero atento a esto. Y no llegar al fallo multiorgánico. Y no llegar al fallo multiorgánico, que ya no llegamos. Olvidaros de los tres y las de abajo, que es la terapia CAR, pero en la de arriba, al inicio y durante la escalada dosis. Cada 10 horas monitorizar, o incluso diariamente. Se relaciona si hay mucha carga tumoral, si hay una infección activa, hay que ver los parámetros de ferritina, hay unos factores de riesgo. Pero el síndrome de liberación de citocinas, que sepáis, no os asustéis, porque ¿cómo? Fijaros en las filas azules, porque es para compararos, fijaros en el CAR, qué tóxico es la luz. El CAR, los CAR tienen ese porcentaje, pero lo que es específico, un grado mayor de 3, que es lo grave, solo hay menor al 1% con el teclistamab, pero es poquísimo, 0%. Pero menor de grado 3, de grado 1 y grado 2 sí que hay, 56%, 72%, 80%.
Aquí os pongo los síntomas: fiebre, mareo, dolor de cabeza, latido rápido, escalofrío, dificultad para respirar, sensación de ansiedad, aumento de energía hepática. Pero para esto estamos los dermatólogos de guardia para verlo, o no de guardia por la mañana para verlo. Hay unos esquemas, tenemos el grupo español, el grupo de terapia celular, y utilizamos mucho, sí, según los grados, hay unos esquemas, utilizamos mucho un inhibidor de una interleuquina, la interleuquina 6, que se ponía mucho con el COVID. El tocilizumab, con lo cual tiene que estar en el hospital disponible el tocilizumab, porque eso lo para. Entonces, esto, que sepáis que según el grado, se pone esteroide, se pone el tocilizumab, hasta 3 dosis cada 8 horas, o se ponen medicamentos como la dexametasona. Pero hay que tener cuidado porque estos pacientes pueden llegar ahí incluso a la UCI. Primer síntoma que nosotros tratamos siempre con lo específico, con experiencia, nos explicamos con bastantes pacientes, fiebre. Sensaciones, más de 38. Venga, hay que poner antipiréticos, hay que poner rápidamente, si sigue la fiebre, por tocilizumab, si se mantiene, dexametasona, porque eso sería el grado 2. Entonces, hay un manejo, una clasificación de cómo manejarla. O sea, con oxigenoterapia, con fluidoterapia, con vasopresores, pero sobre todo con el fármaco ese. Precauciones: que la UCI esté atenta, que neurología esté atenta, aunque hay muy pocos casos de que pedir los reactivos, hacerlo en hospitales con experiencia, ingresar las primeras 48 horas, pedir hemocultivos, vigilar sobre todo esto que pongo aquí abajo: tensión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y gasometría. En el caso de los específicos, esta toxicidad que has descrito será cuando, bueno, en las primeras dosis, cuando ya han pasado... Sí, la dosis escalada. Luego, a partir de la semana primera ya. O sea, la dosis escalada. Si no, es no vivir esto. No, la primera. Y fijaros qué poquito hay respecto a los CAR. En los CAR, fijaros cómo hay, y en los otros, los específicos son un 3%, 3% y 5% de neurotoxicidad. La neurotoxicidad son confusión, dolor de cabeza, sobre todo por disgrafia, problemas para expresarse, problemas para escribir. Pero hay unos protocolos, en esto no voy a entrar del diagnóstico diferencial, pero sí que hay una escala. La escala ICE. La escala ICE se la hacemos. Está despierto, despierta con estímulos, tiene convulsiones, tiene alteración, tiene edema, si hay problemas para escribir una frase. Deciros que hay cero, es que en neurotoxicidad, grado 3 hay cero, con lo que específico no hay neurotoxicidad. Hay que poder hacerlo. Y entonces, basado en eso, hay unos grados para manejo, también dexametasona, ¿de acuerdo? En el caso de neurotoxicidad no se pone el tocilizumab, se pone la dexametasona, y hay unos protocolos que tenemos, pero otro efecto adverso es que bajan las inmunoglobulinas y puede haber infecciones. Puede haber infecciones importantes hasta un 75% de pacientes. Víricas, parásitos o fúngicas, aquí lo tenéis. Entonces, fijaros que si ponemos inmunoglobulinas, en estos pacientes va a bajar mucho la tasa de infección. Cuando la inmunoglobulina baja de 400 miligramos, baja la infección a la hoja azul. Se hace profilaxis con inmunoglobulinas. Esas son las estrategias para la neutropenia: poner GCSF, que habéis oído hablar de ello, inmunoglobulina, y vigilar sobre todo. Esto es un esquema general de que siempre hay que vigilar el virus, hepatitis B, hepatitis C, VIH, citomegalovirus, poner GCSF, hacer profilaxis, si tiene un hepatitis B, Decavir o tenofovir, pero sobre todo respetar el calendario vacunal estacional. Y lo más importante es el punto que os pongo aquí abajo, que es el punto de la hipogamaglobulinemia. Si hay hipogamaglobulinemia, fijaros que hay que poner inmunoglobulina. Estar atentos para un tratamiento clínico precoz, hay que estar muy atentos, mantener sospecha siempre de que estamos ante una fiebre en estos pacientes, y se han disminuido la fiebre, las infecciones en estos pacientes, que es el gran susto de estos pacientes, porque baja mucho el sistema inmune. Es que a medida que pasan las semanas, como ya pasan a ponerse una dosis cada 2 semanas o cada mes, fijaros cómo va bajando, y encima con inmunoglobulina la proporción es menor al 10%. Era de un 80%. Las infecciones graves. Con inmunoglobulinas cada vez baja un 20% a menos. O sea que, más claro nada, habrá que poner inmunoglobulinas si las estamos poniendo. Infecciones, aquí tenéis por intertrigo estafilocócico, cuidado con la vigilancia, y deciros algunos síntomas adversos de los otros, del talquetamab. Uñas
Descamación y toxicidad cutánea. Hay que poner antihistamínicos, hidratar, protección de las uñas, cuidado, en casos severos, corticoides. El xenoderma, prurito y descamación. Otro, el talquetamab, que no lo tienen los otros específicos. Dilgeusia, problemas en xerostomía, disfagia, molestias al tragar, mucha hidratación, forzar la salivación, soluciones de corticoides y sobre todo valorar la reducción de dosis de 800 a 400. ¿Tenéis ahora una sesión aquí también? Sí. No, Sí, tranquilo. Surgió un drama a final de noviembre del año pasado, que decían que esto producía el CAR. Lo específico está en ello, que no nos ha demostrado, que había segundas neoplasias. Son pacientes que han recibido mucho tratamiento, son pacientes inmunosuprimidos, son pacientes que han recibido quimio, que han recibido trasplantes. Se ha visto que el beneficio supera el riesgo y que el beneficio supera el riesgo. Y esa alerta de la FDA se ha parado y prosiguen los tratamientos con CAR, prosiguen los tratamientos con biespecífico y esa alerta se ha parado. Eran precisamente tumores cerebrales, tumores del sistema nervioso central, el glioma. Eso se ha parado. Deciros, vamos a ver, como pacientes o relacionados con pacientes que sois, que lo más importante es que en estos fármacos, que son muy nuevos, una revolución en el siglo, el manual, la tarjeta para el paciente. En la tarjeta pone los síntomas importantes, fiebre, escalofríos, náuseas, para avisar al médico, porque puede ocurrir, es muy raro que ocurra, pero puede ocurrir, preguntaba. ¿Cómo te llamas? Hola. Uno preguntaba que si podía darse, se han dado casos posteriores, por eso no se puede dar. Hay que estar en la hospitalidad. Dolor de cabeza, somnolencia, todo. Bien, el TEPAGI tiene esta hoja. O sea, tiene esto para los pacientes, hay que darles esto. Y ahí administran en su calendario, nombre hospital, nombre responsable, por si pasa algo. También tiene una hoja, una libreta de manejo. Hay una app para el TEPAGI y para el talquetamab. Y de hecho hay incluso una experiencia del paciente donde viene todo esto, en el que puede ir apuntando las dosis. Muy importante, y que siente, y tiene un diario con un código de barra. El RFIA también lo tiene que llevar esto siempre, el que se pone el talquetamab, tiene que llevarlo, y eso es importante, todos lo digan. Y luego hay vídeos, y como tiene, esto está en pasado en castellano, os pide el enlace, pero saber que el manejo es del neurólogo, el manejo es de medicina interna, el manejo es de primaria, el manejo es de intensivista, el manejo en la inmunoterapia. Como hay mucha complejidad y mucha eficacia, pues a mayor eficacia, mayor complejidad y se necesitan pues, más conciertos de otras especialidades. Teniendo en cuenta que la mediana de edad suele ser bastante avanzada, para controlar lo que tú decías, acreditar la experiencia del paciente, controlar la sintomatología, apuntarlo y tal, necesitas mucho soporte quizás que no lo pueda hacer el propio paciente, sino que lo tiene que hacer alguien que esté formado, ¿no? Sí, digo yo. Sí. Porque realmente... Tienen que estar acompañados. Os comento que está el borrador, se va a publicar, pero en la Comunidad de Madrid participo yo en el grupo de automatología de la Subdirección de Farmacia de la Consejería. Dice esto, que las primeras dosis requieren hospitalización en un hospital de referencia y el posterior seguimiento de tratamiento puede ser en el hospital de día del centro de origen. ¿Y qué es lo que decimos? Que para garantizar la administración segura en hospitales que no tengan recursos materiales, no haya guardias, por ejemplo, hay que hacer circuitos de derivación. ¿Para qué? Para garantizar el acceso en todos los hospitales, aunque sean de tercer nivel, en todo esto. Entonces las conclusiones son más o menos las que os he comentado. Deciros que es muy importante participar en ensayos clínicos. Tenemos una plataforma, la Asociación Madrileña, que se llama Ensayos Clínicos Activos, ECA, la página de la Asociación Madrileña, la tenéis aquí, hematologiamadrid.org. La Sociedad Española de Hematología, Hemotraia, lo tiene muy articulado del 17, pero aquí podéis encontrar aquí y en la sociedad. ¿Por qué? Porque se están haciendo ensayos en etapas más precoces, se están haciendo ensayos que yo deseo que salgan, porque es un ejercicio de actividad científica de parar. A los 2 años parar. A los 2 años parar, porque si no nos abriríamos todo el país. Vale, carísimo. Parar. Demostraría una robustez tremenda del fármaco, como en otras enfermedades hematológicas. Si tú paras y el paciente está curado, no das más, como pasa en la leucemia mieloide crónica, que al final se consiguió que paras el imatinib,
y está vinculado a los pacientes, habrá que parar. Ensayos de etapas más precoces, ensayos de discontinuación, ensayos de alto riesgo en los asintomáticos, ensayos de secuenciación, que poner antes y que poner después. Lo más importante, asociaciones de pacientes real, la Fundación Leucemia de Linfoma, leer ahí que hay información sobre, por favor, leer ahí. Gracias y te paso.